Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hermanos queridos, vamos a prender estas luces, ¿no? Las de acá, o las del medio por lo menos, ¿sí? Se están cocinando los hermanos, les voy a compartir un poquito de mi aire. Reciban el soplo. Así que van a poner más atención. El misterio, la misericordia y la majestad de Dios es el tema que hoy vamos a hablar ahí en esta meditación. Todos en algún momento hemos sentido o hemos tenido la sensación cuando estamos viendo una historia, cuando estamos leyendo una historia y nos preguntamos si esa historia va a acabar muy bien. Especialmente esto me sucedió a mí ayer con una película que me atreví a verla y que habla precisamente de la situación política de nuestro país. No es hablar de política aquí, pero me atreví a verla y estaba yo tenso y mi esposa me veía y le dije, está bien buena, mi amor, está bueno esto. A ella casi no le gustan esto de las cosas de la política ni nada, ¿verdad, mi amor? No te metes en eso, en esos problemas. Pero yo sí, hermanos, estaba yo tan intenso y le decía yo, ¿cómo va a acabar? Aunque ya tenía la idea por la sinopsis de la película, ¿verdad? Cómo iba a acabar, pero yo estaba tenso y yo me hacía esta pregunta, ¿cómo va a terminar esto? Y aunque ya me sabía casi el final, yo aún en las escenas estaba tenso, no sabía yo cómo reaccionar. Bueno, no les digo que hasta me dolió la panza, retorcijones donde yo estaba, miren, pendiente. No sé si les ha pasado eso, que en una serie o en una película estás tenso, estás esperando cómo va a acabar, cómo va a terminar. Y lo relacionamos con lo que leemos en estos textos en Romanos, como lo hemos ido hablando en todos los domingos, porque esta gente vive en tensión. Ellos viven en una tensión de que, ¿por qué no se ha aceptado al Mesías? ¿Cómo va a terminar la cosa? Si el Mesías nació en el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo aceptó. Muchos, ¿te acuerdas? No lo aceptaron como su Mesías. ¿Cómo va a acabar el asunto? Ellos vivían en esa tensión, vivían en esa pregunta. ¿Va a tener un buen final la historia? ¿Ha fallado la palabra de Dios, las promesas de Dios? Porque hasta ahorita la mayoría no ha creído en Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo. Algo falló. ¿Cómo va a terminar la historia? Y en los versículos anteriores, si ustedes se acuerdan del árbol de olivo, ¿cuántos se acuerdan del árbol de olivo? Amén. Yo no vine. Si viniste, Víctor, tú me ayudabas mucho. Si ustedes se acuerdan, el domingo pasado, Pablo explica con la imagen del árbol de olivo que los que no creyeron son como una rama que fue arrancada de ese árbol, ¿te acuerdas? Pero los que creyeron en el Mesías, que no eran judíos, eran ramas silvestres, eran una rama sin fruto, pero que fue injertada, ¿verdad? En ese árbol. Si te la perdiste, puedes ir al canal de YouTube y ahí está en el canal. Así que el apóstol Pablo dice, los gentiles, nosotros que no somos judíos, fuimos injertados por pura gracia. Hoy no vamos a repetir esa figura, pero todavía esto crea tensión. Ok, los no judíos, gentiles como nosotros, los injertaste por gracia en el pueblo de Dios, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con este pueblo de Israel que se le hicieron promesas? ¿Los vas a dejar así, Dios? Pablo dice que no. El pueblo de Israel, dice en el versículo número 26, no cierren su Biblia, dice, de esta manera todo Israel será ¿qué? Será salvo.
Dios no ha olvidado a su pueblo, aunque muchos no han creído en él, aunque muchos no han aceptado al Mesías como el Salvador del mundo. ¿Judío? Porque Jesús era judío, sí sabían, ¿verdad, hermanos? Y aunque muchos no lo han hecho, dice Pablo, y abriga una esperanza, pero todo Israel, dice, será salvo. Por eso decíamos la semana pasada que hay que tener honor, respeto por el pueblo de Israel. ¿Me explicó? Porque ellos son el pueblo que Dios ha elegido para que a través de ellos naciera nuestro Salvador. ¿Dónde estamos en la carta aquí? Ya hemos tenido un buen viaje por todo Romanos. Para los que se lo han perdido, yo les recuerdo, Romanos, de los capítulos 1 al capítulo 8, Pablo explica cómo se salva una persona, sea judía o sea gentil, no judío. Se salva únicamente por la fe. Digan conmigo, por la fe. Solo por fe nos salvamos, según lo que dijo Pablo ya en los capítulos 1 al 8. Capítulos del 9 al 11, Pablo defiende una objeción histórica. Defiende que el rechazo de Israel no es para siempre. No han rechazado para siempre al Mesías. Y dentro del capítulo que estamos analizando hoy, que es el capítulo 11, Pablo nos va a seguir explicando cómo Israel, aunque tuvo la oportunidad de oír y responder al evangelio de Jesús, lo rechazó, pero que todavía hay un remanente, es decir, un pueblo que Dios está preparando para salvarlo. Y aquí Pablo utiliza una palabra muy interesante, por eso le hemos llamado a esto reflexión. Díganlo conmigo bien fuerte, 1, 2, 3. El misterio, la misericordia y la majestad de Dios. Esas tres palabras son claves en esta unidad que acabamos de leer, porque así inicia Pablo, que esto es un misterio. Y dicen por ahí, misteriosos son los caminos del Señor, ¿verdad? Y lo usan como broma, pero no, aquí no hay broma. Pablo dice que debemos entender nosotros, versículo 25, vamos a empezar ya. Hermanos, dice, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. ¿Te acuerdas? La semana pasada nos dice, hey, nadie aquí se debe sentir más por ser un creyente o una creyente en Jesús el Salvador. ¿Te acuerdas? Nadie debe sentir que debe ser presumido o mayor que otros por creer en Jesús. Nadie es mayor ni más que otros. Por eso Pablo lo repite, dice, no se sientan presuntuosos de su fe. Aquí hay un misterio. El misterio revelado, vamos con esta primera palabra clave. El misterio revelado, la palabra clave es misterio. En español, misterio suena como algo extraño, ¿verdad que sí? Como una película de terror, ¿no es cierto? Pero en el original, en el que Pablo está escribiendo en griego, la palabra significa algo distinto. Misterio, fíjate lo que significa para Pablo. Misterio es un plan de Dios que estuvo guardado en secreto y que ahora Él mismo decide revelar. No es algo extraño o imposible de entender. Es el plan de Dios guardado en secreto, pero que en su momento específico decide revelar. No es algo incomprensible, es algo que antes no se sabía, pero que ahora Dios lo da a conocer. Misterio de Dios. ¿Y cuál es ese misterio? Dice Pablo, ahí mismo en el verso 25, el misterio es este. El plan de Dios que ha revelado y que ya lo ha dado a conocer es este. Parte de Israel, dice, se ha ¿qué? Endurecido. En parte, Israel se ha endurecido y así permanecerá. El plan de Dios es que el pueblo de Israel que Él eligió para salvarlos, para amarlos, sea endurecido, que su corazón esté duro
para no creer. ¿Me explicó? Ese es el plan de Dios. Ese es el misterio revelado. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá. Pero ¿por qué Dios permite que muchos judíos del pueblo de Israel no crean en ese Mesías? Ve lo que viene a continuación, perdón. Hasta que, digan conmigo, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Le vas agarrando? ¿Cuál es ese misterio de Dios? Dios tiene un plan y lo ha revelado así. Dios eligió un pueblo, a través de él nace Jesús, el Mesías, el Salvador. Parte de ese pueblo es endurecido para no creer en él. Y gracias a que ese corazón se endurece, la puerta se abre ahora ¿para quién? Para nosotros los que no somos judíos. Gracias a que Israel se ha endurecido, la salvación ahora ha llegado a ti y a mí. ¿Le vas entendiendo? Parte de Israel, dice, es este el misterio que Dios ya ha revelado. Parte del pueblo de Israel ha sido endurecido, así va a permanecer hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. En otras palabras, hasta que marca un vencimiento. Este límite está atado a la palabra plenitud de los gentiles, es decir, hasta que se complete el número de personas de todas las naciones que Dios ha determinado traer a la fe. Hasta que ese número se complete, hasta que ese número esté completo, dice entonces el versículo 26, todo Israel será ¿qué? Será salvo. Pablo está trayendo a la memoria Isaías capítulo 59 versos 20 y 21. Si lo ponemos ahí, por favor, o búsquenlo. Isaías 59 versículos 20 y 21. Miren lo que dice. Pablo tiene esa esperanza. Llegará un momento en el que todos los de su propia raza serán ¿qué? Salvos. Y lo respalda con esta profecía, Isaías 59 versos 20 y 21. ¿Ya está ahí? Pobre Junior, ¿verdad? Dice fíjate lo que dice, el Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía. Sión, Jacob son palabras que las puedes relacionar con el pueblo de Israel. Así que dice, el Redentor, el Salvador, ¿de dónde vendrá? De Sión, del pueblo de Israel. Afirma el Señor, vean el versículo 21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes desde ahora y para siempre, dice el Señor. ¿Qué está pasando aquí? Dios dice, yo hice un pacto con mi pueblo y mis palabras, mi mensaje, mis promesas no se van a alejar de ustedes nunca. Aunque su pueblo se alejó de Dios, no creyó en el Redentor que Él envió, Dios sigue permaneciendo ¿qué? Fiel. Por eso dice ahí, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Y dirás, pastor, se oye muy bonito, qué padre, usted sabe mucho y aprendió mucho en el seminario, pero ¿cómo se relaciona eso conmigo? Bueno, ponga atención aquí. Pasaron años, escúcheme bien, siglos, para que Dios mostrara su plan y sus propósitos en esto. Eso me hace pensar en ti y en mí, ¿sabes en qué? En que pueden pasar años
No sé si siglos, porque no somos tan largos, ¿verdad? Pero pueden pasar años, para que alguna promesa de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. ¿Sabes que nosotros somos como los microondas? ¿Sabías tú eso? Oramos a Dios, le pedimos a Dios que nos conceda algo y lo queremos al instante. Le picamos al microondas y ¿qué sale? 1 minuto 30 para que se cuece todo rápido. Y cuando oramos o le pedimos algo a Dios, somos como el microondas. Queremos que esa oración, en cuanto yo me levante de orar, picarle el botón y en 1 minuto 30 sea respondida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque así somos, microondas. Dígale, no te hagas, eres como el microondas. Dígale al que está a su lado. Dígaselo. Eres como el microondas. ¿No es cierto? Pero este misterio, hermanos, duró ¿qué? Años para ser revelado. Pon atención en esto, tiene mucho que ver con nosotros. A veces parecen pausas de Dios, silencios de Dios en tu vida, en tu familia o en la historia de todo un pueblo, como lo vemos en el pueblo de Israel. Pero en realidad eso es una etapa del plan que todavía Dios no termina con nosotros. Amén. A veces se tarda, a veces es una pausa muy larga, a veces es un silencio muy largo, pero ese silencio está reservado, preparado, es parte de los misterios de Dios para ti y para mí, porque en el momento perfecto, en el momento que Él decide que es el adecuado, ese plan lo va a revelar. ¿Me estoy explicando? Por eso mi oración debe ser confiada. Señor, tus planes son perfectos. Tus tiempos son los adecuados. Aunque la pausa se sienta muy larga, aunque el silencio se sienta largo en tu vida, en tu familia, en nuestra historia, las promesas de Dios serán reveladas. ¿Dices amén? El plan de Dios que tenía desde antes para ti y para mí será manifestado. ¿Sí? Puede ser un misterio, no lo sabes todavía, no sabes que vendrá, hay que admitirlo. Como Pablo, él sabía que había cosas que Dios hacía que no se podían entender. Por eso en la alabanza, versículos 33 en adelante, él hace una alabanza y dice, es indescifrable su juicio, impenetrables sus caminos. ¿Te fijas? Es sorprendente lo que Dios hace y a veces no se puede entender. ¿Cuántos han entendido 100% a Dios? El que diga que lo ha hecho es una mentirosilla o un mentirosillo. Porque a veces no entendemos la mente de Dios, ¿verdad? Es un misterio, ¿no es cierto, hermanos? Sus planes son misteriosos, pero no de miedo. Es un plan específico que Él tiene y que en su momento lo va a revelar. Esta semana escuché a una persona, yo pongo atención a todo lo que escucho, así que aguas. Y que estábamos en medio de la plática y dijo, yo esto lo quería saber hace mucho, pero Dios me lo reveló, me lo enseñó cuando mi corazón estaba preparado. Ella hablaba de esto, los misterios de Dios. ¿Me explico? Hay cosas que queremos saber, peticiones que queremos ver respondidas, oraciones que queremos que el cielo se abra y nos responda. Y el cielo a veces va a decir, nada. Pero no hay que defraudarnos, no hay que sentirnos desanimados. El misterio de Dios, el plan de Dios se va a revelar. ¿Dices amén? Él lo va a revelar. Cuando tú, como dijo esta persona, estés preparada, preparado. En ese momento llegará la iluminación. ¡Pum! Y tú dirás, esto es lo que tú querías, Señor, con esa pausa, con ese silencio. ¿A cuántos les ha sucedido esto, hermano? Amén, ¿verdad? Entonces,
Misterio de Dios, misericordia de Dios. ¿A cuánto les gusta que Dios sea misericordioso? Amén. Dice el verso 28 al 32. Vean la manera de explicar la misericordia. Yo pude haberles traído una definición de diccionario y todas estas cosas, pero esto es mejor que lo que yo les pude haber dicho. La misericordia de Dios, obsérvenla, versículo 28 en adelante, dice, con respecto al evangelio, las buenas noticias de la salvación, eso es el evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. ¿Notas lo que estamos leyendo? ¿Te fijas? Los israelitas son enemigos de Dios para el bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Los primeros líderes del pueblo de Israel. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo, ustedes, digan yo, ese ustedes es para nosotros. Fíjate, fueron desobedientes a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otro tiempo, ¿verdad que sí? En otro tiempo fuimos desobedientes a Dios, pero ahora, di conmigo, ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su... ¿Qué es esta dinámica? ¿Qué son estas matemáticas de Dios? ¿Qué está pasando, Liz? O sea, Dios permite que su propio pueblo no crea, sean incrédulos, se hacen enemigos de Dios. Pero gracias a que su pueblo, los israelitas, se hacen enemigos de Dios, tú y yo nos hacemos ¿qué? Amigos de Dios. No tiene lógica, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Se les hace lógico? La elección era de un solo pueblo. La salvación era para un solo pueblo, el pueblo de Israel. Déjame decirte que en algún sentido, voy a decir esto con cuidado, en algún sentido tú y yo no estábamos incluidos en el plan. Quienes estaban incluidos en el plan eran los israelitas. La elección, las promesas eran para el pueblo de Israel, pero según las matemáticas de Dios, y esto es misericordia, gracias a que algunos no creyeron en Él, se abrió la puerta para ti y para mí, para ahora creer en Dios. Y dice, no solo para creer en Él, dice para ser objeto de su misericordia. Vean el versículo 31. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán ¿qué? Misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia ¿de quién? De todos. Cuando Pablo usa esta imagen, es como cuando, perdónenme, lo voy a decir con mucho cuidado, es como cuando secuestran a un grupo de personas y los mantienen retenidos en una habitación bajo llave. Pablo está pensando en ese concepto y dice, todos, judíos y no judíos, Dios los metió ahí, permitió que desobedecieran. ¿Para qué? Para mostrar misericordia a todos, para que unos de los que están ahí encerrados en la desobediencia se atrevan a abrir la puerta y decir, sí creo en el Mesías, en el Salvador, muestro mi misericordia a ti. ¿Me explico? ¿Qué? Esto es, por eso Pablo mismo y tú y yo por eso estamos, porque mismo Pablo decía, esto es increíble. ¿Cómo pudo Dios hacer eso? ¿Lo entiendes? No. ¿Tiene lógica? No. Pero Dios así quiso salvarnos. ¿Por puritita qué?
misericordia. Lo que sí entiendo y me queda claro es que tanto judíos como no judíos se salvan únicamente por pura misericordia. ¿Me estoy explicando? Nadie se gana a Dios. Los judíos, los israelitas judíos, no pueden decir, yo tengo ganado a Dios por los sacrificios, por la ley, porque guardo ciertos rituales. Y tú y yo, que no somos judíos, tampoco podemos decir, yo me gané a Dios porque hago esto para Él, hago aquello para Él. Ninguno, ni judíos, ni gentiles como tú y como yo podemos decir, yo me gano a Dios por lo que hago. Todos fuimos secuestrados en esa habitación de desobediencia para que aquel que decide abrir la puerta y decir, creo en Él, sea salvo por puritita misericordia. ¿Dices amén? Por puritita misericordia. Denle aplausos a la misericordia del Señor. Ahora hace sentido porque empieza Pablo y dice, no sean presumidos. ¿Te fijas? Nadie sea presumido. No, es que yo soy más porque yo ya creí. Dice Pablo, no seas ¿qué? Presumido. No eres más que el que ha creído, porque fuiste encerrado en una misma habitación. Lo único que hiciste fue abrir la puerta y decir, hey, sí creo. Muy bien, recibe misericordia. ¿Estamos bien? Esa es la mejor definición de misericordia. Tal vez matemáticamente no nos cuadran los datos, pero este es el misterio de Dios y así quiso Dios actuar en la historia. Por eso, Pablo termina adorando, digan la última palabra, la majestad de Dios. Si tú y yo hoy nos quedamos, ¿cómo se dice? Que no quieren los bulbos o cómo dicen. ¿Por qué lo hizo así Dios? Cuando yo estaba leyendo el texto yo decía, Señor, pudo haber otra manera. Pudiste habernos salvado de otra forma, pero no, Él así quiso hacerlo. Y por eso Pablo, asombrado por esto, él eleva una doxología, se llama doxología, una alabanza a la majestad de Dios. Vean lo que dice en los versos 33 en adelante. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién conoce lo que Dios piensa? ¿O quién ha sido su consejero? Pablo, se me hace que te la debemos porque muchos de los que estamos aquí queremos ser consejeros de Dios, ¿verdad que sí? Muchos le queremos decir a Dios cómo hacer las cosas. Pablo dice, estoy asombrado porque este plan de Dios, este misterio revelado, ¿dónde estaba en la mente de Dios? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Porque todas las cosas, dígalo conmigo, proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Así termina Pablo. No, es que yo quiero que me expliques, Dios, de principio a fin. Creo que no cuadra este plan con este. ¿Verdad que Pablo no se pone a hacer eso? Pablo solo dice por el Espíritu Santo, así fue. Así quiso Dios revelarse. Así fue. ¿Qué me queda? Te alabo. A ti sea la gloria. Todo lo que hiciste, todo lo que has hecho y todo lo que harás, a ti sea la gloria.
¿Lo entiendes perfectamente? No. Hermanos, con mucho amor y respeto, les voy a decir algo. Aún yo, y porque aquí está mi familia, aún yo no entiendo por qué Dios permitió la muerte de mi tía Alicia, nuestra hermana Licha. Aún no sé por qué. Y mi familia aquí está y me han preguntado y me han dicho, ¿por qué? ¿Por qué? Con amor yo les he respondido. ¿Has visto a estas dos muñequitas que están cantando aquí enseguida de mi hermana? Son 4 porque acá está la otra, la mera mera. Estas 2 niñas son nietas de ella. ¿Sí las has visto adorar al Señor? Ella cuando venía aquí se cansaba de orar por ellas, de pedir por ellas. Nunca lo vio, nunca lo vio. Pero ahora tú y yo estamos viendo eso. Tú dices, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué tuvo que ser así? En otra ocasión tuve que decirle a alguien, Jesús dijo que la semilla tiene que morir para que esa semilla que muere dé mucho ¿qué? Fruto. Fue lo que se me vino a la mente. Y así situaciones que hemos vivido, ¿por qué? Son misteriosas, no las sabemos, no lo entendemos. Que lo único que nos resta hacer, como el apóstol Pablo, no entiendo tu mente, eres indescifrable, impenetrables tus caminos, pero a ti sea la gloria para siempre. A ti la gloria. Y así te puede pasar a ti, hermano. Todavía no entendemos por qué pasaron ciertas cosas, ciertos eventos. Yo te dije, ciertos silencios, pausas. Pero no es para entrar en discusión con Dios, no es para terminar discutiendo con Él, es para terminar de rodillas, di conmigo rodillas, ante la majestad de Dios y decirle, a ti sea la gloria, porque tus planes han sido perfectos desde el principio y hasta el fin tu plan es perfecto. Dices amén. No voy a discutir contigo, pero tú eres perfecto, indescriptibles. Tu mente, yo no te puedo aconsejar, dice Pablo, si cambiamos la pregunta por oraciones enunciativas. Pablo en otras palabras está diciendo, yo no te voy a aconsejar, Dios. Yo no voy a decir que conozco todo de ti. Qué atrevidos, ¿verdad? Los que dicen que conocen la mente de Dios y hablan en nombre de Dios. Los famosos apóstoles hoy, profetas. Pablo, el general de Dios, dice, no conocemos la mente de Dios. Aplicación para ti, para mí, confía, no calcules, dile al que está a tu lado, confía, no calcules, díselo. Hay personas, familias, situaciones en nuestra vida que parecen endurecidas, sin señales de cambio, pausas, silencios. El texto no nos está pidiendo que dejemos de orar o dejemos de esperar. Él te pide que confíes en que Dios trabaja incluso en las etapas que no entiendes. Son sus misterios. Diga nuevamente misterio. Él lo único que te pide es que confíes. Confía, mi hermano, confía, mi hermana, en el misterio de Dios. Sigue orando, sigue esperando. Ora hoy por alguien que sientes que está lejos de Dios, una situación que crees que te está alejando de Dios. Ora, confía con esperanza, con la misma esperanza que Pablo habló por Israel. Todo Israel será salvo. Mi casa será salva. ¿Dices amén? Mi familia será salva. Esto vendrá. Dios actuará. Confía.
No calcules. Amén, hermanos. Hazlo así. Es el misterio de Dios que en su momento lo va a revelar. Más humildad, menos superioridad. Esto lo puedo aplicar del texto. Digan conmigo, más humildad, menos superioridad. Si ya recibiste misericordia, no la conviertas en motivo de orgullo, mi hermano, por favor. Hermanos, acuérdate que el orgullo es como cuando a alguien le huele la boca. Todos saben, menos al que le huele, ¿verdad que sí? Todos saben que esa persona es orgullosa, menos el orgulloso. Cuidado con el orgullo. Menos superioridad, más humildad, porque has recibido lo que otros reciben. ¿Qué has recibido? Segunda palabra, misericordia. Y bienaventurados, dijo el Señor Jesús, los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. No, es que usted no sabe, pastor. Mire, yo le tengo 2 que 3 ahí guardadas. ¿Así? ¿Y cuántas te tiene guardadas Dios? ¿Qué no cantas que Él te ha perdonado? ¿Qué no cantas que Él ya ha borrado tus pecados? ¿Por qué guardas registro de las ofensas de otros? ¿Qué no oras, Padre, perdóname como yo perdono a los que me ofenden? ¿Qué no oras así? ¿Y por qué tienes el registro ahí? Digan, más humildad, porque el que es misericordioso recibirá ¿qué? Misericordia. No más, un aplauso, dice. Es que no gusta, no gusta mucho. Termino. Que tu creencia, tu fe, tu estudio de la Biblia, tu conocimiento de Dios, te haga terminar de rodillas, no cuestionando al Señor. Amén. Que todo lo que conoces de Dios, poquito, mucho, todo lo que has experimentado, porque todos aquí han experimentado a Dios, ¿sí o no? Ninguno de aquí cree en Dios. Lo hemos experimentado, que es diferente. Porque todos creen en Dios, pero pocos lo han experimentado. Y la mayoría de los que estamos aquí lo hemos experimentado, hemos tenido experiencia con Dios. Si nos pasamos aquí y hablamos, se nos van las semanas y los días. Pero todo eso que sabes de Dios, lo que has estudiado de Dios, lo que has preguntado de Dios, ya has recibido respuestas, lo que has entendido de la Biblia, de las Escrituras, todo lo que entiendes de los misterios de Dios, que te haga caer de rodillas, dices amén, de rodillas con humildad ante la majestad de Dios. Cuando llegues al límite de lo que puedes explicar de Dios, no te quedes discutiendo. Adora, di conmigo, adora. Esta semana, ante lo que no entiendes de tu propia vida, cierra ese asunto en oración con las palabras de Pablo. Todo es tuyo, por ti y para ti. A ti sea la gloria. Así termina. No lo entiendo. Pero dile al Señor, todo es tuyo, todo es por ti, todo es para ti. La gloria siempre sea ¿para quién? Para Dios. Nosotros no entendíamos tampoco todo lo que pasaba con mi hijo Mateo. 2 años con ya voy a terminar ahora sí. 2 años y ustedes lo han vivido con nosotros como iglesia. Desde los primeros ataques que veíamos que mi hijo descoordinaba y gritaba y estaba, desde ese momento había un misterio ahí y no entendíamos a cabalidad qué era lo que estaba sucediendo. Pero hermanos, hoy por hoy, aquí está mi esposita de testiga, hoy por hoy le damos gracias a Dios. Pasó todos esos 2 años con tratamiento, que porque es epiléptico, que porque, bueno, de todo, hasta loquito le dijeron a mi hijo, que porque tiene esto,
que porque tiene aquello, que ahora le sucede esto, que ahora dele la risperidona, que ahora dele la bombona y que la quién sabe qué, que ahora le sube de dosis, que este lo va a enflacar, pero que ahora este lo va a engordar, pero que este le va a dar ganas de comer, pero que este le va a quitar las ganas de comer. Bueno, hermanos, una de cosas. Bueno, hasta Paloma lo viviste conmigo, ¿verdad, Paloma? Ahí en el trabajo. Para terminar con el diagnóstico, hace una semana, su hijo tiene síndrome de Tourette. ¿Lo dije bien? Y para ese síndrome no existe medicamento. ¿Has leído sobre eso? No necesita medicamento. Dije, santo Dios, pobre hígado de mi hijo y riñones. Todo el medicamento desde hace 2 años que le hemos metido es simplemente un síndrome y eso no se cura con una medicina, no es una enfermedad que se cure con medicina. ¿Me estoy explicando? Es terapias conductuales. Por eso cuando ustedes lo vean, hermano, aquí y que anda dando vueltas, tiene autismo también, es autismo, ¿verdad? Autismo tipo 1 y síndrome de Tourette. Cuando ustedes lo vean aquí dando vueltas, él está en su mundo, hermano. Y él no está acostumbrado, les digo, porque ahorita voy para allá. Durante estos 2 años, yo hasta se los dije en una predicación, era como un silencio de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije? Era como una pausa donde no entendíamos qué sucedía. Pero en todos esos años, saben que el tratamiento, el plan, no era para Mateo, era para mi esposa y para mí. Porque yo acostumbrado, hermanos, como la gente de rancho, perdónenme, eso se quita con unos golpes, ¡vámonos! Sí, yo sé que su pastor es defectuoso. Así, Víctor, yo. No, eso se quita a punta de varazos y métele. Y luego 2 que 3 que nos aconsejaban lo mismo, ¿no? No, es que ese niño lo que le hace falta, mira, es que le des duro para que entienda. Y me duele reconocerlo, hermanos, porque en mi desesperación, yo muchas veces, aquí está mi esposa de testiga, muchas veces hice eso. Muchas veces en la desesperación, yo agarraba a Mateo y con una vara, con un cinto y le daba. Le he pedido tanto perdón a Dios y a Él mismo se lo pido, porque el proceso no era para Él, era para quién, para mí. Llegué a reconocer delante de Dios que era yo un papá tonto. Le dije, Señor, perdóname, soy un padre muy torpe. Quiero educar a mi hijo como si fuera un animalito, como si fuera alguien. Y mi esposa me hizo entender, hermanos. Dijo, amor, no lo trates como un enfermo. Él no es un enfermo. Él es un niño funcional. Él es un niño funcional. No les cuento más porque no se trata de mi vida. Pero sí les digo que hay misterios, pausas de Dios que uno no entiende y a veces Dios las provoca a propósito, para cumplir su propósito. No, tal vez como en mí, no en mi hijo, sino en mi corazón. Hoy he cambiado, hermanos, tengo una paciencia y aquí está mi esposa, ahí pregúntenle a ella, pero he desarrollado una paciencia que hasta yo mismo digo, ¿de dónde me sale esta paciencia? En otro momento dije yo hubiera hasta ahorcado a Mateo por esas crisis. Sí, hermano, se los digo. Pero las pausas de Dios, los silencios de Dios, una enfermedad, una crisis financiera, un silencio donde no sientes que estás entendiendo nada, te sirve.
Y hoy, hermanos, por eso caigo rendido y le digo, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por ti, para ti, de ti. Todo viene de ti. Esto vino de ti para cambiarme, para hacerme el corazón de un verdadero padre que siente con la vida de su hijo, que entiende un corazón pequeñito y que no se deja guiar por rudimentos torpes. Hermanos, confiemos en el Señor. Amén. Confiemos en Él. Sus misterios seguirán. Habrá cosas que aquí no entenderemos, pero lo que sí sabemos es que existimos por misericordia, y ante eso que no entendemos, que nos deja pasmados, eso es la majestad de Dios. Digamos, Señor, a ti sea la gloria. No entiendo, pero a ti sea la gloria. Y en su momento Él lo hará revelar. Me quedó tan grabado eso. Cuando está el corazón preparado, es cuando Dios va a llegar y se va a mostrar su plan perfecto. Amén. Animados y contentos, muchachos. Ayúdenme a orar ahí en su lugar, por favor. Padre, te damos gracias